Él atacaba con la intención de terminar el combate incluso antes de que comenzara. Lo que hacía en el ring no tenía comparación. Era precisión, era furia, era arte, pero sobre todo era algo que nadie más ha podido replicar. Todo esto fue posible gracias a un estilo que cambió para siempre la historia del boxeo, el Peek-a-Boo, una técnica diseñada para avanzar siempre hacia adelante, sin titubeos, sin miedo, sin pausas, un estilo que rompía las reglas, no con ilegalidades, sino con una efectividad brutal. Y aquí es donde aparece lo extraño. Después de Mike Tyson, absolutamente nadie volvió a utilizarlo con éxito. Nadie. ¿Por qué? Era demasiado complejo, demasiado exigente, o simplemente había que ser Mike Tyson para hacerlo funcionar. Hoy te voy a contar cómo nació el Peek-a-Boo, cómo fue entrenado por Cus D'Amato, cómo lo perfeccionó Tyson y por qué desapareció para siempre después de él. Vas a entender cómo este estilo puede destruir un jab, cómo puede romper la distancia entre boxeadores y cómo logra que un peleador más bajo domine a gigantes sin recibir un solo golpe limpio. También te voy a mostrar por qué los campeones actuales no durarían ni 2 asaltos frente a un verdadero maestro del Peek-a-Boo. ¿Crees que el Peek-a-Boo podría funcionar hoy contra los pesos pesados modernos? Vamos al origen. Cus D'Amato era un entrenador obsesionado con los pequeños detalles. No le interesaba ganar por decisión. Su meta era dominar, anular al rival desde el primer segundo de combate. Tenía un problema recurrente. Muchos de sus peleadores eran más bajos, con menor alcance, con menos tamaño. Sin embargo, tenía una visión revolucionaria. No necesito altura si puedo hacerte fallar todo y castigarte sin piedad cada vez que cometas un error. Así nació el Peek-a-Boo, un estilo que no se basaba en esperar, sino en atacar de forma inteligente y defender con un cuerpo en constante movimiento. La idea era sencilla, pero su ejecución era brutal. Guardia alta, perfectamente cerrada, cabeza en movimiento permanente, pasos cortos y explosivos, golpes desde ángulos imposibles. Primero lo implementó con Floyd Patterson, quien se coronó campeón mundial a los 21 años. Luego con José Torres, campeón semipesado, quien también brilló bajo este sistema. Pero aún faltaba alguien que no solo aprendiera la técnica, sino que se fundiera completamente con ella. Y entonces apareció Mike, un joven lleno de furia, sin rumbo, pero con algo que nadie más poseía, un instinto asesino puro. Cus D'Amato lo vio y entendió inmediatamente. Era el elegido, el cuerpo perfecto para moldear el Peek-a-Boo. Tipo bajo y fuerte, explosivo y obsesionado como pocos. No exagero, Cus lo adoptó legalmente, convirtiéndose en su padre, y lo entrenó todos los días, sin descanso, durante años. No construyeron simplemente un boxeador, forjaron a un depredador. Mike no peleaba por deporte. Subía al ring para imponer respeto, para enviar un mensaje simple y aterrador. Si estás frente a mí, no vas a durar ni 10 segundos. Cada día en el gimnasio era una guerra sin cuartel. Repetición tras repetición. Esquivar, entrar, castigar, salir de nuevo, miles de veces, hasta que cada movimiento se volviera un reflejo instintivo, hasta que su cuerpo reaccionara incluso antes que su mente. Así nació el miedo. Quienes presenciaban sus entrenamientos sabían que esto no era normal. No era simplemente boxeo. Era otra cosa. El Peek-a-Boo no solo lo volvía peligroso, lo hacía impredecible. Y en el boxeo, ser impredecible es mucho peor para el rival que simplemente ser fuerte. Los oponentes podían prepararse para recibir golpes. Lo que no podían anticipar era que no conectarían un golpe limpio. La cabeza de Tyson nunca estaba quieta. Jamás. Se movía hacia los lados, hacia abajo, doblaba las rodillas, rompía ángulos de ataque, y todo eso mientras avanzaba, recortando espacio, centímetro a centímetro. Mike Tyson te iba acorralando poco a poco, hasta que quedabas atrapado contra las cuerdas, sin escapatoria posible. Y cuando llegaba, ninguna defensa resistía su castigo. El verdadero secreto del Peek-a-Boo era ese. Defensa y ataque no estaban separados.
eran exactamente lo mismo. No existía pausa entre esquivar y golpear. Todo sucedía en un solo instante. Por eso sus combinaciones eran tan brutales. El gancho al cuerpo llegaba primero y justo después el golpe letal directo a la mandíbula. Todo venía desde abajo, con potencia pura, con rabia desenfrenada, desde ángulos que ningún otro boxeador sabía dominar. Ahora llega lo más importante. No era solo cuestión física, también era un fenómeno mental. Mike Tyson salía al ring con el rostro serio, sin música, sin sonrisas, únicamente con un short negro, guantes puestos y hambre de destrucción. Nada más. Y esa imagen ya intimidaba antes de que se lanzara el primer golpe. D'Amato lo sabía muy bien. El boxeo es un 75% psicológico, y entrenó a Mike para eso. Dominar al oponente antes de tocarlo. Destruirlo con la mirada. Con la actitud, con la sola presencia. Y funcionaba. Muchos combates ya estaban ganados en el momento que Tyson pisaba el ring. Los rivales lo veían acercarse agachado, con los guantes en alto, y el miedo comenzaba a devorarlos desde adentro. Sin embargo, nadie se mantiene invencible para siempre. Aquel estilo perfecto tenía un único punto débil. No era algo técnico, tampoco físico. Era un talón de Aquiles emocional. Cuando D'Amato falleció, todo cambió. Mike no perdió solamente a su entrenador. Perdió a su padre, a su guía, a la única persona que sabía controlar el fuego interno que lo consumía. Aunque siguió ganando, algo dentro de él se rompió. Los movimientos continuaban, la potencia seguía viva, la técnica aún estaba allí, pero el enfoque ya no era el mismo. La disciplina, lentamente, empezó a desmoronarse. El peekaboo era un estilo que exigía obsesión total. No podía improvisarse, no podía sostenerse sin un control absoluto. Mike empezó a perder ese control. Las fiestas, la fama, el dinero, el caos personal, todo empezó a devorar al guerrero que había sido forjado en hierro. Y con eso, el estilo comenzó a apagarse. Cada vez se veía menos movimiento de cabeza, menos esquivas milimétricas, menos precisión quirúrgica. Mike se volvió más frontal, más predecible, más golpeable. Seguía siendo peligroso, porque incluso a media máquina, seguía siendo Mike Tyson, pero el tiempo es implacable. Cuando en 1990 perdió contra Buster Douglas, el mundo presenció lo imposible. Tyson en la lona, derrotado. Ese día, el peekaboo recibió su primer golpe mortal. Ya no era invencible, ya no era indomable. Después vinieron los escándalos, la prisión, los años desperdiciados. Cuando Mike regresó, todavía poseía poder, pero no era el mismo. Los reflejos, la defensa, la precisión, todo había perdido filo. El peekaboo exige perfección, y sin ella, se convierte apenas en una sombra de lo que fue. Tras su regreso, Tyson ya no se movía igual. Conservaba la fuerza, mantenía la intimidación, pero el sistema perfecto, el peekaboo, había desaparecido. Sin D'Amato, no había quien corrigiera los errores, no existía quien exigiera excelencia diaria. Y un estilo como ese, sin exigencia, se apaga inevitablemente. Contra Evander Holyfield en 1996. Todo quedó expuesto. La defensa ya no era hermética. El movimiento de cintura era lento. Las combinaciones se volvieron predecibles, y la frustración comenzó a consumirlo. En la revancha, Tyson perdió el control. Morder la oreja de Holyfield no fue solo perder un combate, fue perder el dominio de sí mismo. Fue quebrar su propio legado. Después vino Lennox Lewis en 2002, y ahí todo terminó. El peekaboo, ese estilo diseñado para dominar, ya no existía en Mike Tyson. Lo más curioso es que nadie lo heredó. Nadie pudo replicarlo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? El estilo no era solo técnica. Era disciplina feroz, era fortaleza mental, era una ideología completa. El peekaboo no era para cualquiera. Era para obsesivos, para perfeccionistas,
para locos capaces de controlar su locura. Después de Cus D'Amato, muy pocos entendieron realmente cómo entrenar el Peek-a-Boo. Teddy Atlas, Kevin Rooney, algunos sabían. Pero con el tiempo, el conocimiento se fue perdiendo. En la era moderna, casi ningún entrenador domina el arte de enseñarlo de verdad. Hoy los pesos pesados son diferentes. Más altos, más largos, pero también más lentos. Boxean a distancia, usando jabs, controlando el ritmo, aplicando estrategias de espacio y tiempo. El Peek-a-Boo va directamente contra todo eso. Exige que te acerques, que esquives, que ataques desde adentro, que pongas tu rostro a centímetros de los puños enemigos. Y no cualquiera acepta ese riesgo. No cualquiera puede soportarlo. El estilo fue tan efectivo que durante años hubo rumores de que algunos gimnasios prohibieron practicarlo en sus entrenamientos. Decían que era demasiado duro, demasiado extremo, que dejaba a los boxeadores más golpeados durante el sparring que en las peleas reales. Y no es exageración. Muchos intentaron usarlo y terminaron lesionados, con cuellos inflamados, espaldas destrozadas, porque no se trata solo de moverse rápido. Es moverse constantemente durante 12 rounds enteros. Esquivar, agacharte, entrar, salir, atacar, sin detenerte jamás. Ese nivel de exigencia rompe cuerpos y también rompe mentes. Por eso nadie pudo copiar a Mike Tyson. No era solo cuestión de talento. Era una resistencia física y mental que no se entrena, se nace con ella. Los pocos que intentaron seguir el mismo camino terminaron quemándose. Varios boxeadores, entre ellos Timothy Bradley, todos mostraron destellos del Peek-a-Boo, pero ninguno lo llevó al nivel que Tyson alcanzó. Nadie. Y eso lo saben bien todos los peleadores actuales. Nadie quiere entrar en ese infierno, porque si quieres aplicar el Peek-a-Boo real, tienes que ser una bestia y serlo cada día, no solo los sábados de combate. Muchos creen que pueden con esa carga, pero luego se rinden, porque el sistema no perdona, y la técnica te cobra cada error sin piedad. Si has llegado hasta aquí, quiero saber qué opinas tú, así que tómate un segundo. Dale like al video y comenta. ¿Crees que hoy existe alguien capaz de dominar el verdadero Peek-a-Boo? Yo lo tengo claro, y no. Y ahora te voy a explicar por qué. Aunque alguien hoy decidiera aprenderlo, ya sería demasiado tarde. Ese estilo nació en otro tiempo, en una época donde se entrenaba como un salvaje, donde no había cámaras grabando cada paso ni contratos millonarios antes de subir al ring. Solo sudor, golpes y miedo real, donde si fallabas una esquiva no te corregían con paciencia, te gritaban, te humillaban, te llevaban al límite. Así era Cus D'Amato, así se forjó Mike Tyson. Y eso ya no existe. Hoy existe talento. Claro, también hay potencia, pero ya no hay sacrificio verdadero, ya no hay obsesión, ya no hay hambre real. Por eso, el Peek-a-Boo murió con Tyson. No porque fuera malo, no porque estuviera obsoleto, sino porque requería algo que casi nadie está dispuesto a entregar hoy. Y es una lástima. Ese estilo solucionó el eterno problema de los boxeadores bajos, rompió el mito del alcance y convirtió a un joven de 1.78 metros en el terror absoluto de los pesos pesados. Pero ahora no queda nadie que lo enseñe como antes, nadie que lo entrene con esa brutalidad, nadie que lo viva con el fuego que exige. Podría volver algún día, tal vez, pero no dentro del boxeo moderno. Tendría que llegar alguien de otro planeta, alguien con cuerpo de acero, alma de luchador callejero y la disciplina inquebrantable de un monje. Hasta entonces, el Peek-a-Boo seguirá siendo leyenda. Y Mike Tyson seguirá siendo el único hombre que llevó ese estilo hasta su límite absoluto. Si este video te hizo sentir algo, si en algún momento se te puso la piel de gallina, si amas el boxeo de verdad, dale like. Así, ayudamos a construir una comunidad que no olvida lo que fue el boxeo y lo que todavía podría volver a ser. Una comunidad donde amamos el boxeo en su esencia más pura. Dale like por el boxeo que nos hizo soñar. Nos vemos en el siguiente video.